Bien, para la clase de hoy vamos a estar trabajando con sistemas lineales y el primer ejercicio es obtener la solución general del siguiente sistema y esbozar su retrato fase. Podríamos trabajar con la herramienta que conocemos, que es trabajar el polinomio característico para A, donde ubicamos cuál es el determinante de A menos lambda I, que donde I es la identidad. Pero también nosotros nos hemos dado cuenta que si suponemos una matriz A de 2 por 2, cuyos coeficientes puedan ser A, B, C, D, al momento de desarrollar el polinomio característico de dicha matriz, podemos ver que nos quedamos con una ecuación de segundo grado, en donde el elemento que está acompañando al lambda de primer grado es la traza de la matriz A, y el elemento que es dedicado a la constante en la ecuación cuadrática es justamente el determinante de la matriz A. Entonces podemos trabajar con una ecuación de segundo grado que está en términos de traza y determinante de la matriz que estemos trabajando. Por ello, estoy en el momento de realizar los ejercicios, voy a abocarme a esta herramienta para tratar de tener las cuentas más rápidas. Y bueno, aquí en este ejercicio estamos viendo que desde una primera instancia la traza va a ser 0, así como el determinante. Por ello, pues al momento de si yo quiero ocupar cuáles son las raíces de una ecuación de segundo grado, entonces ocupo lambda igual a la traza de la matriz más menos raíz cuadrada de traza al cuadrado menos 4 veces el determinante de la matriz A entre 2. Si yo ocupara justo este concepto, entonces la raíz en esta cuestión, lambda es igual a 0, y este valor propio es de multiplicidad doble. Voy a proceder para obtener más información. Me piden solución general, entonces tengo que acudir a ver cuáles son los vectores propios asociados a esta lambda igual a 0. Reescribo entonces qué es lo que debo hacer. Bueno, pues de la matriz A menos lambda I, aquí se supone que aquí lo que hago es sustituir el valor de lambda, pero dado que lambda es igual a 0, entonces se queda la misma matriz A, que pongo en el siguiente paso. La voy a multiplicar por un vector arbitrario y voy a igualar a 0. De aquí que, pues, directamente yo veo que el determinante de esta matriz, pues, es 0. Y trabajo con la primera ecuación. La segunda, pues, aquí no tiene intervención, pero directamente la primera ecuación sí la tiene. Y tendríamos 0b1 más b2 igual a 0, de donde sabemos que solo b2 va a ser igual a 0. De v1 no sabemos nada, entonces v1 es libre, por lo que pues propongo que mi primer vector propio asociado sea 1, 0. Pero si nos damos cuenta, este valor propio no contiene dos vectores propios, es decir, que desde un principio no tiene asociados dos vectores propios este valor propio. Entonces, tenemos que recurrir a obtener un vector propio generalizado. Un vector propio generalizado mu, tal que se cumpla la siguiente relación que ya sabemos: A menos lambda I por ese vector mu tiene que ser igual al vector que ya obtuvimos. En este caso es la misma matriz A por el vector mu,
igualado a 1, 0. Si nosotros resolvemos el sistema, nos damos cuenta que entonces mu2 aquí en este caso vale 1, pero no tenemos información acerca de mu1, por lo que es una variable libre. Sin embargo, para efectos prácticos y para que directamente tengamos un vector linealmente independiente al que teníamos, a v1, pues asumimos que mu1 vale 0, para que así nuestro segundo vector propio directamente sea 0,1. Aquí lo importante es, bueno, ya obtengo mi matriz P. Y pues ya obtenemos el vector de la matriz P y por otro lado tenemos también, bueno, sabemos cuál es la forma canónica del caso en el que nuestros valores propios son repetidos y reales. Nosotros ahorita estamos trabajando con el caso en que hay un vector propio generalizado, porque el valor propio en primera instancia no tuvo asociados sus dos vectores propios del sistema. Entonces hay que recordar cuál es la forma canónica. La estoy colocando, que es cuando voy a poner aquí esa matriz con lambda mayúscula, en donde la diagonal principal tiene en este caso a lambda repetido, y arriba de la diagonal del lado derecho tendríamos un 1. Esta es la forma canónica en este caso. Recuerden que cuando tenemos la forma canónica en el caso de valores propios repetidos y donde el valor propio sí tiene desde un principio asociados sus dos vectores propios, solamente vamos a tener en la matriz principal las lambdas, pero en la diagonal secundaria, en la inversa digamos, no vamos a tener más que ceros, ¿sí? Aquí, como lambda es igual a 0, pues su forma canónica de esta matriz es 0, 1, 0, 0. Ahora bien, ¿cuál es la forma o la matriz exponencial de e a la lambda t? De las clases que vimos con la maestra, la forma de la matriz exponencial es la que está a continuación, que es e a la lambda t, t e a la lambda t, 0 e a la lambda t. Como en este caso tenemos lambda igual a 0, por ello ocurre que en la diagonal principal tenemos unos y en la diagonal contraria tenemos solamente a t, porque t multiplica a e a la 0, que es 1. Entonces se queda 1t, 0, 1 en esa matriz. Pero ¿cuál es nuestra solución general que nos piden? Pues tenemos que recurrir al proceder al siguiente sistema, ¿no? Entonces, la matriz exponencial de nuestra de A original multiplicada por algún vector de condiciones iniciales, un vector de constantes, perdón, es igual a multiplicar a P por E a la lambda T por P a la menos 1 y pues igual por ese vector de constantes arbitrarias. Aquí directamente teníamos, me equivoqué, en P inversa, en el tercer producto era 1, 0, 0, 1. Y el producto queda 1t, 0, 1, que es la forma canónica tal cual. Y eso por cómo nos salió P desde un principio, que era la matriz de identidad, ¿no? Por el vector de constantes arbitrarias. Si yo ese vector de constantes arbitrarias lo escribo como el vector C1, C2, entonces al momento ya de multiplicarlo por
la matriz exponencial de A que obtuvimos, vamos a tener ese desarrollo en donde C1 más TC2 es la primera entrada, digamos, de la matriz del vector, y C2 es la segunda entrada. Que si nosotros lo expandemos un poco este vector, nos damos cuenta que es multiplicar una constante 1 por el vector 1, 0 más una constante 2 por T1. Si nosotros desde un principio pues solamente hubiésemos trabajado cómo es la solución general de un sistema, pues es lo equivalente a trabajar pues una constante por el primer vector propio más una segunda constante, pero se va a multiplicar por t veces el primer vector más el segundo vector, que en este caso sería el propio generalizado. Y ya cierro el paréntesis. Y nos damos cuenta que es lo mismo que obtuvimos arriba. Para el retrato fase, aquí, si nosotros igualamos a cero el sistema para ver en qué puntos, cuáles son los puntos críticos de nuestra matriz, nos vamos a dar cuenta que todos los puntos donde está y igual a 0, todos esos puntos son puntos críticos del sistema. Entonces, pero bien, dependiendo del valor de y, si y es positiva, entonces las flechitas, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener tanto arriba como abajo? Puras rectas. Entonces, si yo estoy arriba del eje X, que son todas las y positivas, todas las direcciones de esas rectas van a ser hacia la derecha. Y si estoy debajo del eje X, entonces mis direcciones van a ser negativas y entonces van a ir hacia la izquierda. Y ese sería el retrato fase. Para el segundo ejercicio nos van a dar 4 matrices de 2×2 y también nos van a dar 4 gráficas, bueno, más bien gráficas no, 4 retratos fase, pues de 4 sistemas específicamente, y nos están pidiendo que pues determinemos qué matriz tiene su retrato fase y que nosotros veamos a qué retrato fase corresponde cada matriz. Entonces, si nos damos cuenta, el inciso A representa centros, el inciso B serían nodos, son nodos que se comportan en forma de sumideros, porque conforme pasa el tiempo, todas las soluciones van a dar al origen. El inciso C son sillas, el inciso D sería el comportamiento de un nodo degenerado, que también es atractor, ¿no? Conforme pasa el tiempo, aunque de una forma más lenta que en el caso del inciso B, pero también tendrán todas las soluciones al origen. Entonces, bien, pues para poder dar, nos piden pues no solamente decir yo intuyo tal cosa, sino justificar, ¿no? Aquí pues estoy poniendo el caso de cada matriz. Para la primera matriz 1, me doy cuenta que la traza es -3 más 1 igual a -2. Y el determinante es -3 por 1, que es -3, menos el producto de -1 por 1. Entonces ahí tendríamos -3 más 1, que es igual a -2. Los valores propios entonces quedan de la siguiente forma.
es menos 2 más menos, y dentro de la raíz es 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por el determinante, que fue menos 2. Todo eso entre 2. Y dentro de la raíz, ¿qué ocurre? Yo asocio a 4, entonces quedaría 4 por, bueno, paréntesis, y sería 1 más 2, que es 3. Raíz de 4 pues es 2, entonces puedo sacar ese 4, que al momento de dividir entre el 2 que estaba en el denominador, pues se cancelan. Entonces solamente me queda menos 1 más menos raíz de 3. Y aquí yo tengo dos valores propios que son reales y son distintos. Porque si yo calculo raíz de 3 menos 1, me queda 0.73, entonces es positivo. Y el otro valor propio pues es una suma de negativos, entonces es negativo. El origen aquí va a ser una silla. En la siguiente matriz voy a tener la traza igual a menos 4. Determinante de A, 0 por menos 4 es 0, menos 4. Entonces es 4, es positivo el determinante. El valor propio, me va a quedar un valor propio doble, pero es negativo. Entonces aquí es donde tengo el caso del nodo degenerado, y como se trata de un real negativo, entonces las soluciones se comporta el origen como un sumidero, ¿no? Un nodo sumidero. Pero es nodo degenerado. En la matriz siguiente, la traza es menos 1 más 1 igual a 0, y el determinante es, ya diría los productos, es menos 1 más 2 igual a 1. La lambda, los dos valores propios, directamente voy a tener más menos raíz de i, que como no hay parte real del complejo, son complejos puros, entonces aquí yo tendría el caso de centros. Y en la última matriz la traza es menos 3, y el determinante directamente va a ser 1, positivo. Los dos valores propios están ahí reflejados, y se vería como, bueno, obviamente menos 3 medios menos raíz de 5 entre 2, pues va a ser un valor propio negativo. Pero por si había dudas, en el otro caso, raíz de 5 es más pequeño que menos 3 medios, por poquito. Entonces lambda 1 es igual a menos 0.38. Cuando tenemos el caso de nodos sumideros que no son degenerados, bueno, en este caso, cuando son nodos sumideros, pues aquí también las soluciones van a tender al origen, ¿no? Y pues en consecuencia, para la primera matriz, vamos a para nuestra primera imagen, los centros corresponden al inciso 3. En el caso de la gráfica donde están los nodos sumideros, es la última matriz. En el inciso C, que era relativo al nodo silla, sería la primera matriz, y en el caso en donde tendríamos nodos degenerados es la segunda matriz. Esa sería la respuesta, ¿no? Y por qué estoy eligiendo tal gráfico para cada tal matriz. Para el tercer ejercicio, de igual manera nos dan
un conjunto de matrices, pero ahora no nos dan retratos fase, nos están dando un par de soluciones gráficas para tanto, digamos, la solución x de t y la solución y de t, y nos piden también que determinemos qué matriz corresponde su gráfica. Entonces, analizando un poquito las gráficas, en el inciso A tenemos soluciones que conforme pasa el tiempo se acercan a cero, ¿sí? En el inciso B son dos soluciones X y Y, tales que conforme pasa el tiempo se alejan de cero, se alejan del origen, ¿sí? En el inciso C son dos soluciones que siempre se mantienen periódicas, pero nunca se alejan del cero ni se acercan a cero, ¿no? Siempre son periódicas. En el inciso D se nota que son soluciones que son periódicas, pero que conforme pasa el tiempo se acercan a cero. Entonces ahí hay un amortiguamiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en la primera matriz, de igual manera, trabajo con la traza, el determinante y tengo los valores propios. Aquí les encargo revisar las cuentas para práctica, más que nada. Los valores propios aquí son los de un complejo de la forma A más IB, en donde la parte real de este complejo es negativa, lo que nos intuye que voy a tener, pues como son complejos, voy a tener soluciones periódicas, pero como tengo mi parte real negativa, intuyo que entonces las soluciones van a tender a cero, ¿sí? Si se dan cuenta, este caso de esta matriz, la primera matriz 1, entonces estaríamos hablando de el gráfico D, ¿sí? Para la segunda matriz, su traza es 2 y el determinante de A es 1 menos un 16avo, que es 15 16avos. Los valores propios, ahí los estoy poniendo, ahí se llama más desarrollo para que no queden dudas, y aquí tendremos los dos valores propios es igual a 1 más un cuarto o bien 1 menos un cuarto. Pero de igual manera los dos valores propios son positivos y son reales distintos. Entonces, lo que aquí yo puedo asegurar es que para toda t, las soluciones nunca van a estar acotadas. Tendríamos entonces para esta matriz, el gráfico de esas soluciones sería el B. Bueno, para la siguiente matriz, nuestra tercera matriz, la traza es 0 y el determinante es positivo y es 9. Los valores propios aquí son complejos puros, por lo que voy a tener el caso, por ejemplo, ahí de centros, podría intuirse, y pues un centro corresponde a soluciones que siempre son periódicas y cíclicas, ¿no? A fin de cuentas, entonces nunca se acercan ni se alejan del origen. Este gráfico, esta matriz entonces corresponde al gráfico C. Y nuestra última matriz, aquí la traza es menos 4, el determinante es 3. Y al momento de hacer el desarrollo, me voy a quedar con menos 2 más 1, que es menos 1, y lambda 2, que es menos 2 menos 1, igual a menos 3. Mis dos valores propios son reales y son negativos. Por lo que entonces las soluciones van, conforme pasa el tiempo, van a tender a cero. Entonces esta matriz tiene el caso justo del gráfico del inciso A. Y ahí están
los resultados. Para las siguientes dos ejercicios, vamos a tener las mismas instrucciones. Dado el sistema lineal y la condición inicial, tenemos que obtener primero la solución general, luego dibujar el retrato fase, luego resolver el problema de valores iniciales, ahí lo resumí. Y en el inciso D tengo que esbozar los gráficos de las soluciones X de t y Y de t halladas en el inciso C. Vamos a notar una diferencia al segundo, a lo que ahorita trabajamos, porque aquí solamente en el ejercicio 2, dados los valores propios, intuimos cómo podrían ser los comportamientos de las soluciones X y Y. No llegamos a más. Pero aquí, como sí nos están pidiendo esbozar las gráficas de las soluciones, pues forzosamente necesitamos por ejemplo, una condición inicial para tener una mejor certeza de la solución particular que nos quede, ahora sí poderla graficar, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a hacer en los siguientes ejercicios todo el proceso. En nuestra primer matriz, en el ejercicio 3, voy a tener traza nula, determinante de A es menos 4 y los valores propios quedan más menos 2, por lo que ahí el origen va a ser una silla. Ahora voy a ver cuáles son los vectores propios asociados a dichos valores propios. Primer caso, cuando es el valor propio positivo, entonces cuando es lambda igual a 2, a la derecha pongo cuál es el sistema a resolver para que sea más práctica. Y la matriz A menos lambda I es menos 1, 3, 1, menos 3. De inmediato se ve que el determinante de esa matriz va a ser igual a 0, porque primer fila es múltiplo de la segunda. Si trabajo con la primera ecuación, entonces el primer vector propio va a ser, si yo digo que V2 es igual a 1, entonces V1 es igual a 3 y en mi vector propio es 3,1. Para el segundo vector propio, el sistema A menos lambda I, la matriz es 3, 3, 1, 1, que también de inmediato se ve que el determinante de esa matriz es 0. Trabajo con la primera ecuación y mi segundo vector propio, si yo digo que V2 es igual a menos 1, entonces V1 es igual a 1. La solución general, en este caso yo la estoy ya colocando porque los valores propios son reales, distintos y de distinto signo, entonces directamente es colocar una primer constante por la exponencial a el lambda t, que es en este caso 2t, y su vector propio asociado más una segunda constante por el segundo valor propio a la segundo valor propio por t y por el segundo vector propio. Entonces, hasta ahí solución general. ¿Cómo haría el retrato fase? Que es el inciso B. Pues bien, aquí es donde nos sirven los vectores propios. Cuando tracen los ejes X y Y, van a ubicar, así como lo voy a decir, para poder trazar los nuevos ejes que viene cuenta son ejes de rotación. Entonces, por ejemplo, si ocupo 3, 1 es partiendo del origen en el eje X, 3 puntos hacia la derecha
Y luego, hablando ya de la coordenada Y, nos están diciendo que es 1 hacia arriba, porque es positivo. Entonces 3 a la derecha, 1 hacia arriba, y ese punto lo voy a unir al origen. No solo, digamos, ese trazo, ese nos ayuda para esbozar todo ese eje que se encuentra ya rotado. Es la primera diagonal que aparece en el plano XY del lado positivo. Y para poder dibujar el otro eje, entonces recurro al otro vector propio, donde aquí me estoy diciendo que es 1, menos 1. Entonces es ir del lado derecho del eje X, 1 hacia la derecha, y luego como es menos 1, entonces estoy en la coordenada Y, entonces me voy un punto hacia abajo. De igual manera voy a unir al origen y de ahí trazo toda esta recta. Y ya tengo ahí los dos nuevos ejes, pero que son ejes de rotación. Ya después, digo, ¿cómo son las soluciones? Bueno, sé que se comportan como un nodo silla. Entonces, pues trazo las curvas de forma silla. ¿Y cómo son las direcciones? Pues dependiendo del valor propio al que esté asociada esa recta que acabamos de trazar en cada caso, voy a deducir cuándo es atractora o cuándo es repulsora del origen, ¿no? Cuando están alejando, digamos, las soluciones del origen y cuando se están acercando. En el caso de la recta que trazamos con el vector 3,1, pues su lambda es positiva. Entonces, para todo tiempo, las soluciones en esa recta se van a alejar del origen. Por eso es que los estoy colocando con las flechitas alejándose del origen en esa recta. Y bien, para el otro vector propio, bueno, más bien para la otra recta, la que tracé con el vector 1, menos 1, ahí el valor propio es negativo. Entonces, en esa recta, las soluciones pues se van a acercar al origen. De ahí, en esos ejes, pues ya tenemos los signos, las direcciones de las soluciones, y nosotros ya podríamos ir justo con las curvas de afuera de esos dos ejes rotados. Ya podemos poner sus direcciones y así es como pues se traza, ¿no?, en nuestro retrato fase. En el inciso C es ocupar la condición inicial. En el tiempo 0 voy ahí era X, perdón, me equivoqué ahí. En X en 0 es igual a menos 2,3. Este es un punto, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es directamente el vector menos 2, 3, lo voy a igualar a la solución general que yo obtuve hace un momento para ver cuáles son los valores de las dos constantes. Entonces, si yo evalúo, pues es al tiempo 0, la exponencial elevada a un número 0 me va a dar 1, entonces van a desaparecer las exponenciales y solamente me queda el sistema. La matriz del lado derecho me va a quedar del tamaño 2 cruz 1, en donde la primera entrada es 3C1 más C2 y la segunda entrada C1 menos C2. Resolviendo el sistema del cualquier método, podemos ver que C1 es igual a 1/4 y C2 igual a menos 11/4, los cuales pues ya voy a sustituir en la solución general y esa sería la solución particular. El inciso D me decían, bueno, trazar las soluciones, ¿no? Aquí, digamos, falta un pasito. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, el vector x de t
Como está en mayúscula, es lo mismo que poner un vector x de t, y de t. Y del lado derecho entonces tendría para x de t un cuarto de tres cuartos de e a la 2t menos 11 cuartos de e a la menos 2t. Y para y de t tendría un cuarto de e a la 2t más 11 cuartos de e a la menos 2t. ¿Sí? Todo salió de esta solución particular que ya obtuvimos. Aquí pues no pediría mucho, solamente podría hacerse esto con graficadora. Y en el caso anterior, pues lo ideal no era justamente pues recurrir a tecnología. Lo anterior, el ejercicio 1 y el 2, no eran necesarias la tecnología. Aquí probablemente sí para D, ¿no? En el cuarto ejercicio también tenemos las mismas instrucciones. La matriz es menos 2, 3, menos 2, 2. Directamente la traza es 0. El determinante pues es menos 4 más 6. Entonces es 2 el determinante de esa matriz. Y los valores propios directamente van a ser más menos raíz de 2i, complejos puros. Vamos a ver cuál es nuevamente, y de acuerdo a la tarea, el video de la tarea 8, vamos a retomar este caso, en donde voy a obtener la solución general de un sistema donde los valores propios son complejos, o bien como aquí, complejos puros. Si yo sustituyo, veo cuál es la matriz A menos lambda I. A lo mejor no se aprecia directamente que el determinante de A menos lambda I es 0. Ahí le puse por B, pero no era por B. ¿Dónde están las palomitas? O sea, el determinante de la matriz A menos lambda I debe ser 0. Hagan la cuentita, pero el determinante de esa matriz sí queda igualada a 0. En resumidas cuentas, sí queda igual a 0. Entonces solamente ahí es que hagan el desarrollo, una cuentita. Multiplicar menos 2 menos raíz de 2i por 2 menos raíz de 2i más 6. Se van a cancelar, de hecho, donde están las raíces de 2i. Y nos va a quedar menos 2 menos 4 más 6. Y eso es igual a 0. Entonces, como si el determinante es nulo, entonces podemos ocupar una fila. Yo ocupé la primera y mi vector propio, mi primer vector propio queda como 1,2 más raíz de 2i entre 3. Recordemos el video anterior. ¿Qué nos decía el video anterior respecto a cómo trabajar las soluciones? Si yo tengo un par de valores propios complejos, entonces del vector propio que ahorita trabajé, primero trabajo con el valor propio positivo, que es lo que ahorita hice, trabajar con más raíz de 2i. Segundo, del vector propio que ahorita encontré, lo voy a separar en su parte real y su parte imaginaria. De manera que el primer vector propio lo voy a separar en términos de un vector con solo parte real más i veces otro vector
que obviamente está asociado a la parte imaginaria. El segundo vector propio lo único que va a hacer es lo mismo que el vector propio 1, pero como es un vector, los valores propios son conjugados, aquí estos dos vectores propios también tienen que ser conjugados. Entonces, cuando yo separo mi vector 1,2 más raíz de 2 y entre 3, lo voy a separar en el vector 1,2 tercios más i veces 0, raíz de 2 tercios. Entonces mi vector u1, por ejemplo, queda con el signo positivo antes de la parte imaginaria, y mi vector 2 va a tener un signo menos antes de la parte imaginaria. Y la solución general, si recurran al video de la tarea 8, es el minuto 59,15. En ese tiempo, ahí está la solución como debe de escribirse. Entonces ahí voy a colocar una primer constante por e a la at, donde donde a es el coeficiente de nuestro valor propio, pero el coeficiente de la parte real. Dado que aquí fueron complejos puros, pues es como tener e a la 0. Entonces por eso aquí no está apareciendo la función exponencial. Bien, desde seguido de esa función exponencial abriría un corchete y voy a colocar mi primer vector u1 por coseno de bt. En este caso tuvimos el valor propio, b sería raíz de 2. Por eso estoy poniendo, de hecho en todos, en tanto en coseno como en seno, estoy poniendo raíz de 2t, para ya no estar lidiando con eso. Y ya después, en este caso sería el primer vector 1,2 tercios por el coseno de raíz de 2t, menos, y sería 0, raíz de 2 tercios por seno de raíz de 2t. Cierro el corchete y voy a sumar una segunda constante y va a ser casi lo mismo, pero sería, dense cuenta que en fila, en la misma posición, están los vectores u1 y u2. Los que están cambiando son las funciones trigonométricas de orden, ¿no? Es coseno de raíz, abajo sería 1,2 tercios por el seno de raíz de 2t más 0, raíz de 2 tercios por la función coseno de raíz de 2t. Y bueno, pues aquí van a intervenir también los vectores que encontré, ¿sí? Si yo voy a trazo para retrato fase los ejes x, y, voy a utilizar el primer vector 1,2 tercios, igual, con el mismo proceso del otro ejercicio. Es 1 hacia la derecha, porque es la coordenada para x, y 2 tercios es hacia arriba, porque es la coordenada para y es positiva en ambos casos. Entonces, de ahí, de ese punto, voy a unir al origen y voy a trazar así, completar todo ese eje, digamos. En el otro caso, para el vector 0, raíz de 2 tercios, raíz de 2 entre 3, perdón, pues me sigo quedando con el eje y, si se dan cuenta. Entonces por eso ahí remarqué un poco, al principio tenía el eje y con color verde, pero como estoy hablando ya de los ejes rotados, estoy ahí colocando el eje y con un color azul, de manera que se rotó solamente, digamos, el eje X, se inclinó, y entonces de lo que deberían ser unos centros, que los centros por lo general se
dibujan como círculos. Aquí tendríamos como unas elipses, pero por esa deformidad que ahorita ocurrió al momento de que rotó un poco el eje X, ¿no? Y eso sería el retrato fase para este sistema. Y bueno, pues para la condición inicial, bueno, menos 2,2 en el tiempo 0, entonces de igual manera voy a sustituir, aquí sería coseno de raíz de 2 por 0 y seno de raíz de 2 por 0. Directamente las funciones senos pues se van a cancelar, se hacen 0 y solamente nos terminaríamos quedando con lo que está acompañado de coseno de 0, que coseno de 0 es 1. Por ello es que el sistema que nos está quedando, y chequen bien, es la constante, la primer constante que va a multiplicar al vector 1,2 tercios más la segunda constante por el vector 0, raíz de 2 entre 3. Y esa sería por la segunda constante. Igual vamos a resolver por cualquiera de los métodos que sepamos, y aquí la primera constante es menos 2 y la segunda es 5 por raíz de 2, que al sustituir yo en la solución general me va a quedar como un vector de tamaño 2 cruz 1, donde ahí primero pues sustituyo directamente y ya después ya desarrollo. Y va a quedar menos 2 coseno de raíz de 2t más 5 raíz de 2 por seno de raíz de 2t en la primera entrada, y en la segunda entrada 2 coseno de raíz de 2t más 4 raíz de 2 por el seno de raíz de 2t. De la parte de la primera entrada es un poco más evidente porque en las primeras entradas hay varios ceros, ¿no? Y de las segundas entradas hay que hacer ahí unas diferencias, unas sumas, porque ahí no se cancelan números. Entonces, en la primera entrada se cancelan, hay ceros, pero en la segunda entrada sí hay que hacer ahí unas sumas para que nos dé 2 coseno de raíz de 2t más 4 raíz de 2 seno de raíz de 2t. Y esa sería la solución particular. Y notemos que esta solución pues sigue siendo periódica, ¿no? Entonces, como son un conjunto de soluciones periódicas, no se están ni alejando ni acercando al origen. De hecho, el periodo pues ahí lo estoy colocando. Cada raíz de 2pi se renueva el periodo, digamos, de las funciones. Pues también lo pueden realizar por computadora y queda así las dos soluciones de las gráficas. Las dos pues tienen raíz de 2 por pi de periodo, y estoy colocando cuál es cuál es la de x de t y cuál es la de y de t. Y esas serían las soluciones. Entonces, esa es la diferencia entre que nos pidan intuir cómo podría ser el comportamiento de la solución, o bien que nos digan, no, si tienes que obtener, o al menos ser más preciso y decir cómo es la solución bajo tal condición inicial. Es decir, pues la solución particular al final cuál es, ¿no? En el ejercicio 2 no hicimos pues nos quedamos hasta el inciso B, pero en el... ¿Y qué más? Pues las soluciones en este caso hay que llegar hasta esta parte para que justo podamos ver si nos dan un conjunto de solución, o sea, si solamente nos quedáramos con solución general, nos faltarían todavía como
condición inicial para determinar tal cual cómo podría comportarse la solución. Sí, es como un poco más importante que nos den la condición inicial y ya de la solución particular nosotros podamos ver cómo se comporta en específico tal solución, ¿no? Sí, vi que repetí el número 3. En total fueron 5 ejercicios y hablo más bien del ejercicio 3 en donde estábamos trabajando las gráficas de las soluciones, ¿vale?